Sejam bem-vindos a mais uma edição do Conexão Ibérica. Este é o seu programa semanal onde falamos sobre tudo o que aconteceu nos últimos 7 dias em Portugal e em Espanha. Para mais um programa tenho comigo o meu colega Pablo González. Olá, Pablo, tudo bem? Todo bien. Quais é que foram as notícias da semana? Bueno, la primera tiene que ver con el AVE Madrid-Lisboa, han saltado las alarmas sobre un nuevo plazo de 2 años para un estudio de mercado. En segundo lugar, España y Brasil refuerzan su diálogo estratégico con un programa para acercar el sistema de cumbres iberoamericanas a líderes de opinión brasileños. Y por último, un artículo de opinión sobre la película Una quinta portuguesa. Começamos com com este TGV que nunca mais saiu deste papel, agora é mais 2 anos. Bueno, pues eso lo que apunta, está por ver, ¿no? A través de Antonio García Salas, que siempre es el fiscal acusador popular, ¿no? Que acusa siempre acertadamente de los retrasos. Pues bueno, es que de repente se han sacado de la manga, pues una licitación de la Agrupación Europea de Interés Económico, ABEP, que ha adjudicado por 1,17 millones un estudio de mercado y análisis funcional para definir unas inversiones necesarias para conectar ambas capitales. Y entonces, claro, la duda es una parte, por lo menos una parte de las obras van a estar supeditadas a que concluya este estudio. Otra probablemente se puedan ir haciendo en estos 2 años en paralelo, es decir, no quiere decir que todo quede paralizado, pero sí que es verdad que probablemente ya le robe tiempo porque todo ese retraso ya se va acumulando a otros retrasos y vendrán otros retrasos más allá, ¿no? Entonces, pues bueno, como todas estas cosas, si no se pone más dinero, no se acortan plazos, sino que al final se va al final empujando para adelante, ¿no? Y bueno, el equipo ese de empresas que hará este estudio de mercado, pues tiene ese plazo de 2 años para actualizar los flujos de movilidad y analizar opciones clave para mejorar los tiempos de viaje, especialmente en el bypass Badajoz-Cáceres, en la migración en el ancho internacional y la capacidad de carga. Entonces, pues bueno. Lo que dice García Salas que de nuevo, pues eso, mentira tras mentira, pues afirma literalmente no se pueden sacar noticias de avances mientras llevamos 8 años sin tomar la decisión de cómo pasará la alta velocidad por Toledo y por tanto sin haber iniciado la evaluación ambiental, lo que cada día hace más difícil cumplir los compromisos con la Unión Europea y lo grave es que ni dan explicaciones, ¿no? Todo llega con retraso, dice, se adjudica un estudio en marzo de 2026, lo que ya se supone un incumplimiento de la decisión de ejecución, ¿no? Que acaban de firmar, que ya venía en esa propia decisión de ejecución un calendario, pues bueno, ya se pone en entredicho ese calendario. Lo que dice esa decisión de ejecución, ¿no? Es que la conexión ferroviaria entre Madrid y Lisboa, publicada el 31 de octubre, indicaba que en 2025 se iniciarían los estudios, que terminarían a finales de 2027, ¿no? Y bueno, y la conectividad de esa decisión de ejecución está prevista para 2030-2034, ¿no? Entonces, pues bueno, en este caso, normalmente el Ministerio de Transporte español dice que la culpa es del portugués y sin embargo aquí hay cosas todavía por resolver, ¿no? Entonces, pues bueno, dice Salas que ya no se deja engañar más, aunque él siempre mantiene esa paciencia histórica porque no acaba quemándose a pesar de las críticas, pero hace bien en criticar bueno, para pincharles y que, bueno, si ven la oportunidad por otros lados para en paralelo ir avanzando y no llegar a retrasos, pues que al menos consigan minimizar ese impacto negativo. Exatamente. Agora vamos passar para Brasil e para Espanha. Que forma é que eles vão querer cooperar? Bueno, pues ya sabes que el sistema de cumbres iberoamericanas en muchos lugares, incluso en España, no es tan conocido. Es conocido en general por las personas especialistas y por
eh, gente que domina la política y la geopolítica en general, aunque muchas veces no se cite tanto, pero en terceros países normalmente es bastante desconocido, ¿no? Y bueno, una de las acciones de comunicación más interesantes que ha hecho la Fundación Consejo España-Brasil y la Fundación Carolina es invitar a una serie de periodistas de élite brasileños aquí a España para llevar un programa para entender bien, pues bueno, conocer mejor todas las dimensiones de ese sistema iberoamericano y también visitar a diferentes poderes de la democracia española y también a diferentes instancias económicas y mediáticas españolas para así pues un poco elevar el nivel y trasladar a la opinión pública brasileña de la importancia de que Brasil se implique más en este sistema iberoamericano, que normalmente está con un interés medio, ¿no? Digamos así, no, ni se va ni tampoco lidera. Y bueno, pues así están, ¿no? Entonces los que han sido invitados de este grupo son Thais Heredia de CNN Brasil, Marcelo Lins de Globo News, Ricardo de la Coleta de corresponsal diplomático, César Felicio dos Santos, de Valor Económico, Pedro Lari, de Instituto de Relaciones Internacionales de la USPI, y Hussein Kalou, exsecretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la República. Entonces, pues bueno, se trata de que entiendan ese funcionamiento, de generar un diálogo directo, de un impulso de ese diálogo iberoamericano. Este programa lo han desarrollado entre los días 7 y 9 de abril, acompañados con Susana Susmelzo, que es la secretaria de Estado para Iberoamérica, también la embajadora con misión especial de las cumbres iberoamericanas, Carmen Fernández Torres. Y bueno, pues han hecho visitas al el Real Instituto del Cano, se han reunido con el secretario general iberoamericano, han estado con esos diputados en la Moncloa, han visitado Indra, Prisa, también el tema de satélites, diferentes actividades culturales, el Museo del Prado, Casa de América. Bueno, han estado una visita en general a lo que es la España más institucional y creo que bueno, que sí que podrá tener un impacto, creo que como acción comunicativa sí que ha sido un éxito y espero que se traduzca a que mayor público brasileño conozca este espacio institucional. Agora, para terminar com o artigo de opinião, de que forma é que um filme fez com que este artigo aparecesse? Bueno, pues es interesante, la verdad. Nosotros aquí hemos venido hablando de multitud de coproducciones, no especialmente las series, que hoy en día las series tienen como más éxito, ¿no? Pero también hay muchas películas que se hacen, bueno, están un rato en el cine y pero rápidamente aparecen en plataformas digitales. En este caso es en Movistar Plus y es una quinta portuguesa. Y bueno, y trabaja una idea interesante, ¿no? Coproducción española y portuguesa, y trabaja una idea que para muchos españoles existe, de la huida, ¿no? A Portugal, ¿no? De siempre os quedará Portugal como una esperanza. Es decir, si me quemo mucho en este país, al menos tengo un lugar donde me siento en casa, pero al mismo tiempo fuera del ruido de casa que me rechazo del propio país, ¿no? Esa es la sensación que tienen muchos españoles cuando están en Portugal. Y bueno, evidentemente Portugal después tiene otros problemas, otras dinámicas, otros ensimismamientos, otros ruidos, pero claro, el que llega de fuera normalmente no lo siente de dentro. Y probablemente un portugués en España pueda sentir cosas parecidas. Sí que es verdad que Portugal te da más la sensación de tranquilidad y de España un poco más de alboroto, ¿no? Aunque en España hay de todo, ¿eh? Porque también hay mucha zona de tranquilidad, ¿no? Son a veces tópicos, ¿no? Comparte con medias verdades, ¿no? Pero creo que sí que puede ser una validación estética esta película de una fantasía recurrente de lusófilos españoles de la tentación de la huida a Portugal. Bueno, esta película está dirigida por Abelina Prat y es también un ejercicio de introspección, ¿no? Que utiliza el paisaje luso como un bálsamo para el ruido de la modernidad y el dolor de la pérdida, ¿no?
Y bueno, pero tiene suficientes misterios la película y enigmas como para que cada espectador se haga su interpretación. Yo tengo la mía, la he expresado en el artículo, no quiero hacer spoiler, ¿no? Pero bueno, el caso es que alguien que es abandonado por su pareja acaba suplantando una vida de jardinero en una quinta portuguesa, un español acaba ahí, ¿no? Y el caso es que por la dueña de esa finca, ¿no? Que es llamada Amalia en la película, que es la gran Exato. famosa actriz y cantante, ¿no? María de Medeiros, pues él acaba teniendo una relación de entendimiento mutuo, ¿no? De comprensión, sabiendo que uno no está diciendo toda la verdad sobre su vida, y entonces hay ciertos ocultamientos. Y creo que también la quinta portuguesa sirve como metáfora de ese mundo interior emocional, ¿no? Que nos puede llevar también ese concepto de castillo interior de Teresa de Ávila. Y bueno, ahí yo sigo explicando un poco por dónde puede estar ciertas claves que cada uno las puede encontrar, también relacionadas cada uno con las experiencias de su propia vida, pero es interesante porque claro, también de esa experiencia de intercomprensión de varios niveles también está esta intercomprensión ibérica que nosotros utilizamos también aquí en este programa, ¿no? María de Medeiros, que con mucha facilidad pasa de un idioma a otro, pero que también el jardinero al principio, claro, habla un poco en español, pero después aprende rápidamente el portugués y lo hace y consigue buen acento. Entonces, bueno, es una buena experiencia también desde el lado ibérico, ¿no? Entonces, pues bueno, hay varios mensajes, ¿no? Que todas las casas grandes tienen fantasmas, que lanza esa como una gran frase Amalia. Y bueno, y es interesante, ¿no? Ese concepto de quinta espiritual, ¿no? Y de viajar, ¿no? Ligero de equipaje y disfrutar de un lugar soñado que probablemente a veces esos lugares solo existan en nuestra mente o a veces sí existen, ¿no? Entonces, por como reflexión a mí me ha parecido válida para tanto para lo nuestro como para la vida en general y es lo suficientemente amplia para que cada uno tenga sus conclusiones. Bueno, hasta aquí mis tres temas, ¿cuáles han sido los tuyos? Bem, para começarmos, tivemos a apresentação da programação do Fórum de la Torre, que vai ter a sua quarta edição no fim deste mês aqui em Lisboa. Passamos para Lula da Silva, que anunciou ainda no mês de abril visitas oficiais tanto a Espanha, mas também a Portugal. E para terminarmos com um bocadinho de desporto, com o que aconteceu na data FIFA, no Campeonato Português, competições internacionais, até um bocadinho de hóquei patins. Muy bien, pues vamos para ese foro La Toja que es un lobby muy importante de puente entre España y Portugal. Exatamente. Então, e já vai para a sua quarta edição cá em Portugal. Foi apresentado. No fim do mês é que vai acontecer na Fundação Carlos Gulbenkian, mas foi, entretanto, já apresentado o que poderemos esperar nesta quarta edição do Fórum de la Torre, que une os diferentes lados do Atlântico, desde aqui o europeu ao continente americano, sem também esquecer a África, como é óbvio. Bem, este fórum tem como objetivo levar vários líderes, não só políticos da atualidade, como antigos, pensadores e baristas, especialmente para falarem não só sobre qual é o futuro da nossa democracia, numa altura em que temos a ascensão de partidos de extrema-direita, de ideais de uma direita um pouco mais conservadora, guerras em várias partes do planeta, uma administração de Trump que não sabe muito bem para que lado é que ruma na maré e de que forma é que Portugal e Espanha parecem ser dois países pequenos no mapa, podem ter até uma, pelo menos vozes de, não digo que sejam as vozes certas, mas pelo menos vozes de tranquilidade, numa altura em que o mundo está tão caótico. Bem, nesta apresentação, para além de qual é o futuro da Europa e das nossas democracias, falou-se quem serão alguns dos convidados em mais esta edição. Além dos habituais dinamizadores destes encontros, nesta edição poderemos encontrar nomes que já são habituais, aqui também em Lisboa, como o antigo presidente do governo espanhol, Mariano Rajoy, Paulo Portas, antigo ministro dos Negócios Estrangeiros e com várias pastas nas administrações portuguesas, a atual Ministra da Defesa de Espanha,
O atual Ministro dos Negócios Estrangeiros em Portugal, Paulo Rangel, e também já foi confirmado que o novo Presidente da República, António José Seguro, vai encerrar mais este encontro naquele que será a sua primeira oportunidade de falar, não internacionalmente, já que vai ser em Portugal, mas provavelmente com figuras internacionais sobre o que se passa numa situação geopolítica bastante conturbada. E só para terminar o tópico da política, do Fora da Torre, que começou em 2019 na Ilha de La Tocha, na Galícia, António José Seguro, entretanto, está a terminar as suas primeiras presidências abertas, que é uma semana onde saiu do Palácio de Belém para ouvir um pouco, ou neste caso, para medir um pouco da pulsação do povo nas ruas. Muy bien, y ahora vamos con Lula da Silva, que va a estar en la península ibérica, en España y en Portugal, ¿no? Exatamente, continuando durante este mês de abril. Então, o Palácio do Planalto anunciou que Lula da Silva irá fazer duas visitas, primeira em Espanha, onde irá encontrar-se com Pedro Sánchez também. A agenda, e não se sabe toda, ainda se sabe só pequenos à partes da agenda dele, mas primeiro a viagem vai começar por Espanha e depois, a 21 de abril, prevê-se que esteja em Portugal. Engraçado que a última vez que visitou Portugal também foi bem perto do 25 de Abril. Parece que é sempre a data escolhida para as visitas a Portugal. Bem, em Portugal, Lula da Silva, para além de se encontrar com o primeiro-ministro Luís Montenegro, onde será muita coisa para falar, não só a assinatura de novos acordos bilaterais ou parcerias económicas, mas também temos a lei da nacionalidade, que entretanto já foi aprovada, o que endurece um pouco mais, neste caso, os brasileiros residentes em Portugal, para conseguirem nacionalidade, vão ter que, em vez de estar 5 anos interruptos a viver no país de forma legal, terão que ter 7, e provavelmente será um dos temas na agenda, na discussão com o Luís Montenegro. Lula da Silva também vai ter a oportunidade de se encontrar pela primeira vez com o novo Presidente da República de Portugal, António José Seguro, já que na tomada de posse de Seguro, que não fez-se há tanto tempo, nós falámos neste mesmo programa que tivemos quase todos os líderes da lusofonia presentes, tirando da Guiné-Bissau, mas devido a toda a história do golpe de Estado, etc., que a situação com Portugal esfriou um pouco mais. Tivemos não só líderes da lusofonia, como o próprio rei de Espanha também esteve aqui em Lisboa, mas não esteve o Lula da Silva e falámos mesmo do porquê dele não ter estado nesta visita. Oficialmente, a desculpa dada é que havia já um encontro marcado com o Presidente da África do Sul, uma das partes do BRICS, logo a agenda não dava para estar em dois sítios ao mesmo tempo. Bem, se é verdade ou não, ou se ainda há um bocadinho de mágoa por esta apertar do cerco, outra vez vamos assim dizer, aos imigrantes em Portugal, a verdade é que já temos uma data para o primeiro encontro oficial entre os dois novos presidentes, um que acaba de entrar, António José Seguro, e outro que ainda durante este ano irá a eleições para se tentar reeleger para um novo mandato. Muy bien, pues estaremos muy atentos a esa visita. Y por último, ¿qué nos puedes decir del panorama deportivo ibérico? Bem, houve muita coisa que aconteceu, então vamos tentar fazer um resumo do resumo. Não foi assim há tanto tempo, tivemos uns amigáveis, última data, última não, que ainda vai haver uns jogos amigáveis antes do Mundial, mas tivemos uma parada para a data FIFA, onde Portugal foi reinaugurar o estádio Azteca no México. Este jogo, tirando a parte de reinauguração do estádio, não aconteceu muito mais, que acabou tudo num empate. Bem, de volta, neste caso Portugal e Espanha, de volta aos seus campeonatos. No caso de Portugal, podemos dizer que dos três grandes, o terceiro na tabela, o que é atualmente comandado por José Mourinho, já se retirou da luta pelo título, já que empatou contra o Casa Pia, e o próprio José Mourinho disse que o campeonato comigo já não dá. Bem, a luta continua entre Sporting e Porto. No caso dos Leões, ganharam o seu jogo. Nas competições europeias, o primeiro jogo contra o Arsenal
é que tiveram uma derrota por 1-0 quase no último lance do jogo, mas o campeonato português agora podemos dizer que é uma luta entre dois. No lado, os Leões de Alvalade, no outro lado, o Futebol Clube do Porto, que escorregou um bocado, mas ainda está na liderança deste campeonato, onde o quarto lugar continua a ser ocupado pelo Braga de Carlos Vicente, que também jogou para uma competição europeia, neste caso para a Liga Europa, onde na primeira mão, que foi contra o Betis de Sevilha, também houve um empate, neste caso um igual. Bem, agora ainda não temos nada decidido, como é óbvio, mas já podemos dizer que pelo menos a luta agora se vai resumir apenas a três candidatos. Isto tudo porque o Sporting ainda tem um jogo a menos, logo até se ganhar o seu jogo até pode ficar apenas a 2 pontos. Logo vai ser uma luta quente até ao fim entre dois candidatos ao título. Bem, no caso do campeonato português é isto, mas também foi entretanto anunciado que ainda antes do Mundial de 2026, Portugal vai ter um último jogo amigável, não vai ser bem o último da agenda, mas vai ter um jogo amigável com um país membro da América Latina, com o Chile, que não irá ao Mundial, como bem sabemos. Bem, para terminar agora o futebol, mas passando para um desporto também bastante querido aqui em Portugal, o hóquei em patins. Também terminou há pouquíssimo tempo. Há uma competição que acontece em França, mas é conhecida como a Taça das Nações, onde participam os países com maior bagagem no hóquei em patins a nível mundial. Portugal e Espanha costumam ser os grandes reis desta modalidade, fizeram um duelo ibérico, mas não pela taça. Essa taça foi entregue à Argentina, mas entre si disputaram o terceiro lugar, com as amêndoas, já que o jogo até aconteceu e tudo no domingo de Páscoa, a caírem para o lado de Portugal. Bem, esta competição também teve a participação de outra seleção lusófona, neste caso a Angola, que acabou no top 10. Mesmo para terminar, um facto curioso sobre o hóquei e patins. O presidente da Federação Portuguesa de Hóquei é um antigo jogador da Seleção Portuguesa de Hóquei e um membro daqui de Sesimbra, porque Sesimbra pode não ser muito conhecida pelo futebol, mas em algum momento foi dos principais clubes europeus no que toca ao hóquei em patins. Bem, este é o nosso pequeno resumo sobre o desporto ibérico da última semana. Muy bien, pues seguiremos contando con esa nueva sección que ya lleva ya un tiempo de deportes y seguiremos atentos a todo lo que ocurra. Ya sabéis, todo lo que ocurra en la península ibérica, en España y Portugal y también en la iberofonía en general, en español y en portugués. Ya sabéis dónde encontrarnos en redes sociales y en YouTube. Hasta la próxima semana. Até a próxima.